su presencia en este acto que lo llamamos acto de la ciudadanía, porque todos somos ciudadanos. Tenemos aquí a presidentes de fundaciones, cargos institucionales del Ministerio de Agricultura, del Ministerio de Sanidad, hay 3 direcciones generales, Carmen Plaza, directora general del Instituto de la Mujer, Pablo Saavedra, Sostenibilidad, y Nacho Perriño también, que tiene el tema de los apoyos sociales y también vinculado a la discapacidad, ¿no? Y presidentes que nos vienen de fundaciones, pues en este caso, de Galicia, de Barcelona, de Madrid. Yo, como premio del jurado ya de esta 13 edición, tengo que señalar que el título de estos premios ciudadanos, se debe a Víctor Jara, el título y la creación, que es una persona, su personaje también, pues de múltiples facetas, todas ellas enormemente interesantes desde el punto de la cultura, de la innovación, de la creación, de los medios de comunicación. Y los premios intentan recuperar el término y el contenido de la dignidad de las personas y recordar que deben ser tratadas como ciudadanos, con derechos propios, por sí mismos, por ser personas. Y eso es lo que se premia en todos estos actos, en este acto distinto, con un contenido muy diferente a cualquier otro, porque se premia desde la sociedad civil. Esta es una organización de la sociedad civil y se premia también a la sociedad civil, a los titulares, a los partícipes, a los actores de la sociedad civil. El jurado de este premio es un jurado integrado por personas y por instituciones que tienen un gran reconocimiento social, algunos de ellos están aquí con nosotros, y se han premiado este año, y en esta convocatoria concretamente, como han visto ustedes ya la muestra anterior, actos, actividades de instituciones con una labor muy importante para mejorar la vida de las personas. Aquí se premia a quienes han trabajado, organizaciones, personas, por mejorar la vida de las personas que les convierten en ciudadanos. Ustedes están haciendo una labor que es absolutamente racional, supone un pensamiento, una preparación a favor de los ciudadanos. Es el momento de atreverse a pensar y atreverse a hacer, y no dejar las cosas como están, sin hacer ni poner nuevas alternativas a la situación existente. En este caso nos viene, hemos no les comete el municipio, pero solamente estamos en Madrid, intentamos que vengan las comunidades autónomas, ¿no? Y es una fundación en que además debo de resaltarlo claramente, que lo ha cogido con una tremenda ilusión, con lo cual todos ustedes también, pero especialmente tengo que decir que la fundación María José Joder realmente lo ha cogido con una especial sensibilidad, y además también nos pasa cuando vienen de otras comunidades autónomas, ¿no? Porque esto es un acto ciudadano y hay de por medio como, no sé, con mucho sentimiento, porque hay mucha la entrega en estos proyectos, en la trayectoria de ustedes, ¿no? Como fundaciones y colectivos sociales, ¿no? En este caso, la Fundación María José Joder va a recibir doña Felipa Joder Santos, que es su presidenta, y se lo va a entregar también Carmen Plaza, que es la directora general del Instituto de la Mujer. Por favor. Buenas noches. Para mí es un premio poder entregar esta noche este premio, realmente. En nombre del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, en nombre de la Dirección General de Igualdad de Oportunidades y del Instituto de la Mujer en los que trabajo. Realmente esta fundación lleva 10 años trabajando por la educación, la formación, también por el ocio, la cultura,
el tiempo libre de las personas con discapacidad y de los niños y de las niñas de la infancia. Es un trabajo el que están llevando a cabo, que esta noche tiene, imagino que como en cada otro momento de cada día, un justo reconocimiento, yo como en otros momentos de cada día, porque imagino que ver realmente el beneficio que están llevando a muchas personas es un reconocimiento, el mejor reconocimiento que pueden tener. La Fundación María José Jovet ha colaborado con numerosas instituciones para llevar a cabo programas innovadores que demuestren que las personas con diversidad funcional pueden y tienen una gran potencialidad si se ponen a su servicio los medios necesarios. En la Secretaría de Estado de Servicios Sociales e Igualdad trabajamos continuamente con organizaciones, con fundaciones como la que hoy se premia aquí, precisamente conscientes de que juntos llegamos a más, conscientes de que es necesario apoyar, es necesario colaborar estrechamente con estas organizaciones para avanzar de forma decidida hacia esos valores que son compartidos, comenzando por los valores de nuestra Constitución, la igualdad de trato y la igualdad de oportunidades. Y en definitiva, este es el justo y merecido reconocimiento a todas esas personas que desde nuestra fundación, el IPA, estáis ayudando a construir felicidad, estáis ayudando a sensibilizar a la sociedad y estáis contribuyendo de forma decidida a difundir esos valores de justicia, de igualdad de oportunidades y de solidaridad. Muchas gracias. Buenas noches a todos. Es para mí un gran honor recoger este galardón que nos otorgan los premios ciudadanos, ya que supone un reconocimiento a la labor que iniciamos en La Coruña hace ya 10 años, cuando pusimos en marcha la Fundación María José Jovet. Se trata de un reconocimiento que no hubiese sido posible sin el esfuerzo y la ilusión del pequeño pero fuerte equipo que integra la Fundación María José Jovet. Unas personas que trabajamos día a día en favor de la infancia y de la discapacidad, que son los dos ejes que mueven nuestra fundación. Estos ejes tienen como inspiración los valores que heredamos de mi hermana María José, una mujer que era trabajadora, libre y una madre dedicada e implicada en actuaciones de carácter social. Desde nuestra Constitución, hace 10 años, en el año 2003, hemos desarrollado fundamentalmente en Galicia, pero también a nivel nacional, innumerables actividades a través de nuestras 4 áreas de actuación: educación y formación, ocio y tiempo libre responsable, promoción cultural y la salud. En todas ellas tenemos como objetivo llegar directamente a las personas y a los colectivos con algún tipo de necesidad. Así, en el área de educación apostamos por la formación continua de los niños, prestando una especial atención a los niños que sufren algún tipo de discapacidad y trabajando por implicar a sus progenitores en la educación de sus hijos. Dada nuestra preocupación por promover hábitos de vida saludable entre los más jóvenes, también desarrollamos una intensa actividad en el ámbito del tiempo libre responsable, con programas de deporte durante todo el año y también orientados a personas adultas con algún tipo de diversidad funcional. En materia de salud, priorizamos y damos mucha importancia a las líneas dirigidas a la investigación y a la prevención de enfermedades, especialmente a las dolencias que afectan a los niños, y también mejorar la calidad de vida y la estancia de ellos y de sus familias en los hospitales. Y finalmente, la promoción cultural ha sido también una de las áreas que nos han interesado y preocupado, y a través de nuestra colección de arte acercamos las diversas manifestaciones artísticas a los ciudadanos, fomentamos el arte entre los más pequeños y respaldamos también a jóvenes artistas a través de nuestro premio Arte. Y además, en los últimos años utilizamos la colección y sus obras de arte como herramienta para integración de las personas con algún tipo de discapacidad. Estos son los principios que mueven nuestra fundación, una institución joven pero en la que trabajamos con gran ilusión.
Nada más, simplemente agradecer nuevamente a la Asociación Ciudadanos esta distinción y felicitar a resto de los